Asignatura Edificación. Tema 4. Estructura y albañilería. Subtema 4.8. Acabados. Contenido. Introducción. Pisos. Muros y plafones. Techos. Áreas exteriores. Puertas y ventanas. Conclusión capitular. Bibliografía. Referencias de imágenes. Introducción. En este capítulo se hablará sobre los acabados dentro de la construcción, los cuales son una fase crucial de cualquier proyecto porque dan estética, estructura y comodidad a las áreas sociales dentro y fuera de toda edificación. La importancia de los acabados va más allá de la apariencia, ya que estos recubrimientos protegen elementos como muros, techos, pisos, entre otros, de las condiciones climáticas adversas, además de influir en la funcionalidad y durabilidad de estos elementos y las áreas que los rodean. Pisos. A continuación se presentan los siguientes acabados en pisos: losetas, maderas, laminados, vinílicos, alfombras. Losetas. Las losetas son piezas de mediano a gran formato utilizadas para revestir pisos, fabricadas con arcilla, arena u otros materiales. Se someten a altas temperaturas para adquirir propiedades únicas. Las características que más destacan en las losetas son resistencia al desgaste y ruptura, resistencia al deslizamiento, resistencia a productos químicos, facilidad de instalación, instalación modular. Diferentes diseños. El proceso de instalación de las losetas es el siguiente. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasas, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. En caso de existir desniveles, se debe rellenar la superficie de modo que quede nivelada para poder instalar la loseta. Medir el área para calcular el número de piezas necesarias. Generalmente se considera entre un 5 o 10% extra para poder cubrir cortes o algunos errores en la instalación. Definir el diseño para la instalación, es decir, el patrón, recto, diagonal o algún otro. Marcar la línea guía a partir de la cual se comenzará la instalación. A partir de aquí se instalan todas las losetas, por lo cual se debe asegurar que esté alineada. Instalación de la loseta. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la instalación, es decir, loseta, adhesivo, separadores, llana dentada, nivel, cortador de loseta, martillo de goma y esponja. Para aplicar el adhesivo, con la llana dentada se aplica una capa uniforme sobre una sección del piso, o bien sobre la pieza, de modo que se creen surcos que mejoren la adherencia. Presionar ligeramente la loseta. Golpear con el martillo de goma para eliminar espacios de aire y verificar con el nivel que éste sea el adecuado. Colocar los espaciadores para mantener una junta uniforme. En caso de que se necesiten cortes, realizar las medidas necesarias para poder tener la pieza que se requiere. Una vez instalada toda la loseta, se requiere dejar secar por al menos 24 horas para proceder con el emboquillado. Prepara la boquilla para aplicarla sobre las juntas que se crearon con los separadores. Finalmente se deja secar y se procede a limpiar la superficie. Sugerencias: usar rodilleras para la instalación. Trabajar en secciones pequeñas para evitar que el adhesivo se seque. La normatividad aplicable para losetas es NMXC 544-11-2018. Recubrimientos cerámicos y materiales de instalación sustentables, especificaciones y métodos de prueba. ISO 13007-1-2014. Losetas cerámicas, boquillas y adhesivos, parte 1. Términos, definiciones y especificaciones para adhesivos. ISO 13007-3-2010. Losetas cerámicas, boquillas y adhesivos, parte 3. Términos, definiciones y especificaciones para boquillas. NMXC 420-1-11-2017.
Mezclas adhesivas para instalación de recubrimientos cerámicos y piedras naturales. Especificaciones y métodos de prueba. Parte 1. Bases cementantes hidráulicos. Algunos de los formatos más comunes pueden ser 30 x 30 centímetros, 40 x 40, 25 x 75, 30 x 60, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 33, 120 x 40, entre algunos otros. Cabe destacar que entre mayor es el formato, el metro cuadrado de loseta suele ser más costoso, así como la mano de obra. En las siguientes imágenes podemos ver losetas cerámicas, losetas de porcelanato y losetas de piedra natural. Maderas. Los pisos de madera son una opción clásica y versátil que aporta calidez, elegancia y durabilidad a cualquier espacio, adaptándose a estilos tradicionales y modernos. Se dividen en dos categorías: madera maciza, obtenida de troncos, y madera reconstituida. La madera maciza se obtiene directamente de los troncos de los árboles, mientras que la madera reconstituida se fabrica a partir de residuos de madera como acerrín, virutas y fibras. En los pisos de maderas, las características que más destacan son su origen natural, biodegradable, aislante térmico y acústico, resistente y duradera, sensibles a ambientes húmedos, costo elevado. Proceso de instalación del piso de madera. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. En caso de existir desniveles, se debe rellenar la superficie de modo que quede nivelada para poder instalar la madera. Medir el área para calcular el número de tablas necesarias. Generalmente se considera entre un 5 o 10% extra para poder cubrir cortes o algunos errores en la instalación. En ocasiones puede ser necesario instalar una barrera contra la humedad. Definir la distribución de tablas. Generalmente se realiza del centro de la superficie hacia las paredes. Definir el tipo de instalación, clavado o pegado. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la instalación, es decir, madera, adhesivos o clavos, clavadora, nivel, cortador de madera o sierra, martillo de goma y espátula dentada. En caso de que sea con adhesivo, con la llana dentada se aplica una capa uniforme sobre una sección del piso, o bien sobre la tabla, de modo que se creen surcos que mejoren la adherencia. En caso de ser clavado, verificar que los clavos sean colocados en los bordes de la tabla. En caso de que se necesiten cortes, realizar las medidas necesarias para poder tener la pieza que se requiere. Verificar que se deja un espacio entre las tablas para permitir la libre expansión y contracción de la tabla. Una vez instalada toda la madera, se puede dar un acabado, ya sea barniz, aceite o tinta. Finalmente se aplica un sellador para proteger la madera de la humedad. Sugerencias: tener la madera algunos días antes para permitir su adaptación a las condiciones del ambiente. La normatividad aplicable en pisos de maderas es NMXC 434-11-2017. Pisos de madera sólida, clasificación y especificaciones. NMXC 443-11-2006. Madera, contenido de humedad de la madera, métodos de ensayo. NMXC 557-11-2019. Pisos de madera de ingeniería, clasificación y especificaciones. En las siguientes imágenes podemos encontrar los diferentes tipos de piso: piso de roble, piso de pino, piso de nogal, piso de caoba. Laminados. El piso laminado está compuesto por placas de derivados de madera revestidas con resina de melamina. Su apariencia similar a la madera real aporta un toque de calidez y sofisticación a cualquier ambiente, mientras que su resistencia a impactos leves, desgaste diario y rayones garantiza una larga vida útil con mantenimiento mínimo. Las características que más destacan en los pisos laminados son
apariencia natural, durabilidad, bajo mantenimiento, variedad de diseños, instalación sencilla, resistencia a la abrasión, resistencia al calor, aislamiento acústico. Proceso de instalación del piso laminado. Hay que asegurar que el piso base esté nivelado, limpio, seco y libre de irregularidades. Se deben corregir cualquier desnivel superior a 3 milímetros. Retirar cualquier resto de adhesivo, pintura o suciedad del piso base. Instalar una barrera de vapor, que es específica para pisos laminados. Esto ayudará a prevenir la humedad del subsuelo, que pueda dañar el piso laminado. Colocación de la primera fila. Se debe ubicar la primera lama en una esquina de la habitación, con la ranura de macho mirando hacia la pared. Dejar un espacio de aproximadamente 8 milímetros entre la pared y la lama utilizando cuñas espaciadoras. Unir las lamas entre sí insertando la lengüeta de una lama en la ranura de la otra en un ángulo de 45 grados y presionar hacia abajo hasta que se encaje en su lugar. Continuar colocando las lamas enteras a lo largo de la primera fila, cortando la última lama si es necesario para que encaje con el espacio restante. Para la segunda fila se debe comenzar con una pieza cortada de la última lama de la primera fila para crear un patrón de unión, es decir, escalonado. Repetir el proceso de la primera fila para unir las lamas entre sí e instalarlas a lo largo de la habitación. Utilizar un trozo de madera y un martillo para golpear suavemente la lama en su lugar si es necesario para asegurar un ajuste apretado. Para cortar las lamas, usar una sierra ingleteadora o sierra circular con una hoja adecuada para laminados. Siempre medir y marcar las lamas antes de cortarlas. Instalación de las últimas filas. Es posible que sea necesario que se corten las últimas filas a lo ancho para que encajen debido al espacio de expansión junto a la pared. Utilizar un taco de madera para golpear suavemente las lamas en su lugar en las zonas más difíciles de alcanzar. Sugerencias: usar rodilleras para la instalación. No hay una normatividad mexicana aplicable para pisos laminados, sin embargo, podemos encontrar la EN 685-2007, revestimiento de suelos resistentes, textiles y laminados, clasificación, e ISO 10874, pisos flexibles, textiles y laminados, clasificación. En las siguientes imágenes se mostrarán los tipos de pisos laminados. Piso laminado de presión directa, DPL, y piso laminado de alta presión, HPL. Vinílicos. El piso vinílico, fabricado principalmente con PVC y otros aditivos, es una opción económica y fácil de instalar para revestir pisos. Puede colocarse de dos formas, mediante un pegamento incorporado en las piezas o con un sistema de adhesión que no requiere pegamento adicional. Su bajo costo y versatilidad lo hacen una alternativa práctica frente a otros acabados. Las características que más destacan en los pisos vinílicos son resistencia al agua, fácil mantenimiento, durabilidad, fácil instalación, precio accesible, antiderrapante y diferentes apariencias. Proceso de instalación del piso vinílico. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. En caso de existir desniveles, se deben rellenar la superficie de modo que quede nivelada para poder instalar las piezas vinílicas. Este punto es crucial ya que, a diferencia de otros acabados para pisos, este no puede nivelarse después. Medir el área para calcular el número de piezas necesarias. Generalmente se considera entre un 5 o 10% extra para poder cubrir cortes o algunos errores en la instalación. Definir el diseño para la instalación, es decir, el patrón. Puede ser recto, diagonal o algún otro. Marcar la línea guía a partir de la cual se comenzará la instalación. A partir de aquí se instalan todos los vinílicos, por lo cual se debe asegurar que esté alineada. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la instalación, es decir, piezas vinílicas, cúter, guantes o adhesivo.
Comenzar a colocar o pegar las piezas vinílicas hasta llegar a las esquinas en donde se realizan los cortes. Realizar las medidas necesarias para poder tener la pieza que se requiera. Sugerencias: se debe usar rodilleras para la instalación. No existe una normatividad mexicana aplicable para pisos vinílicos. Sin embargo, podemos encontrar ISO 10582, requisitos para los pisos vinílicos. ISO 10874, clasificación de pisos vinílicos. ACTM F710, requisitos para la instalación de pisos vinílicos. En las siguientes imágenes se muestran los tipos de pisos vinílicos: vinílico en rollo, vinílico en losetas. Alfombras. Las alfombras o moquetas son revestimientos para pisos fabricados con fibras textiles como lana, nylon, poliéster o acrílico. Las características que más destacan en las alfombras son durabilidad, resistencia al moho, facilidad de limpieza, comodidad, aislamiento térmico, aislamiento acústico y propiedades antialérgicas. Proceso de instalación de las alfombras. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. En caso de existir desniveles, se deben rellenar la superficie de modo que quede nivelada para poder instalarse. Medir el área para calcular el número de metros cuadrados que se van a utilizar. Generalmente se considera entre un 5 o 10% extra para poder cubrir cortes o algunos errores en la instalación. Colocación de la alfombra. Elegir el método de instalación. Existen diferentes métodos para colocar alfombras. Puede ser con pegamento, cinta adhesiva o con tachuelas, o una combinación de estos. El método adecuado dependerá del tipo de alfombra, la superficie y las preferencias personales. Cortar la alfombra para que se ajuste al tamaño y la forma de la habitación. Es importante dejar un pequeño margen adicional para los ajustes. Colocar la alfombra siguiendo el método de instalación elegido. Si se utiliza pegamento, se debe aplicar una capa uniforme sobre la superficie y luego presionar la alfombra firmemente en su lugar. Si se utiliza cinta adhesiva, se debe colocar tiras de cinta adhesiva en la superficie y luego presionar la alfombra firmemente sobre esta. Si se utilizan tachuelas, se deben clavar en la superficie a través de la alfombra. En los bordes de la alfombra se debe rematar para evitar que se deshilachen. Se pueden utilizar una variedad de técnicas de remate, como ribetes, bordes encintados o bordes cosidos. Sugerencias: usar rodilleras para la instalación. La normatividad aplicable para alfombras es NOM 004 SCFI 2006, norma de textiles y prendas de vestir. En las siguientes imágenes se muestran los diferentes tipos de alfombras, como lo son alfombra de lana, alfombra sintética, alfombra de fibra natural y alfombra bucle. Muros y plafones. A continuación, se presentan los siguientes acabados en muros y plafones: morteros, yeso, pinturas, azulejos, cielo raso, fachaletas, paneles y muros verdes. Morteros. Los morteros tienen dos funciones principales en la construcción: como acabado y para la colocación como ladrillos y piedras. Se componen de aglutinante, arena y agua, con posibles aditivos para mejorar propiedades como elasticidad, impermeabilidad y adherencia. El mortero común, mezcla de agua, arena y cemento, se usa como recubrimiento en acabados, con una proporción de 1:5 y un espesor de 1 centímetro. Las características que más destacan en los morteros son durabilidad, flexibilidad y maleabilidad, resistencia a agrietamientos, bajo mantenimiento, economía, plasticidad y manejabilidad
impermeabilidad, resistencia al fuego y aplicación en exteriores e interiores. Proceso de aplicación del mortero en un muro. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la aplicación. Picar con un cincel y una maceta parte de la superficie de modo que se mejore la adherencia con el mortero. Humedecer el muro en los casos en los que sea muy absorbente la superficie donde se va a aplicar. Esto ayuda a que el mortero no seque de manera muy rápida y llegue a agrietarse. Aplicación del mortero. Aplicar una primera capa aproximadamente de 1 a 2 centímetros de espesor con la ayuda de una llana, cuchara o espátula para extenderlo de manera uniforme. Esta capa generalmente es rugosa para permitir que la segunda capa tenga buena adherencia. Con una regla de albañil, verificar que el aplanado esté a plomo y sin irregularidades. Dejar secar aproximadamente media hora para posteriormente aplicar una segunda capa, más delgada que la anterior, es decir, aproximadamente medio centímetro. Esta capa es el acabado final del muro. Dar el acabado que se requiera. Puede ser liso en caso de que se reciba pintura o bien rugoso para aplicar algún azulejo. Y finalmente se debe curar el mortero para evitar que éste se agriete. La normatividad aplicable en morteros es NMXC 061-11-2017. Mortero. Especificaciones y métodos de prueba. Establece las especificaciones y métodos de prueba para los morteros utilizados en la industria de la construcción en México. En las siguientes figuras se muestran los diferentes tipos de mortero. Mortero de revestimiento de cemento, mortero de revestimiento de cal y mortero de revestimiento mixto. Yeso. El sulfato de calcio semihidratado o yeso es un material usado para crear relieves arquitectónicos, esculturas y acabados lisos y firmes. Se utiliza para lograr acabados visualmente agradables y proporcionar aislamiento térmico. Las características que más destacan en el yeso es aplicación fácil, buena adherencia a las superficies, fraguado en tiempo corto, aislante térmico, aislante acústico, resistencia al fuego y es solo para interiores. Proceso de aplicación de yeso en un muro. En general, el proceso de colocación del yeso en muros es muy similar al del mortero, explicado anteriormente, con la diferencia que este solo es aplicado para interiores debido a su poca o nula resistencia a la humedad, además de que el yeso tiene un tiempo de fraguado muy rápido, que está entre los 20 a 30 minutos, y solo tiene un acabado liso. Debe tenerse en cuenta el tiempo de fraguado, debido a que solo se debe preparar la mezcla que se puede aplicar en determinado tiempo, antes de que el yeso fragüe y así evitar desperdicio de material. Al finalizar la aplicación, la superficie queda lista para recibir una capa de pintura o en su defecto, puede mantenerse así. La normatividad aplicable en yeso es NMX C 499-11-2016. Especificaciones y procedimientos de ensayo del yeso para la industria de la construcción. NMX C 487-11-2013. Clasificación y especificaciones del yeso. En las siguientes imágenes se mostrarán los diferentes tipos de yeso. Yeso en bultos, paneles de yeso. Nota: la instalación de paneles de yeso se explicará en el tema de paneles. Pinturas. Las pinturas son el acabado final en muros y plafones, consolidando las superficies y ofreciendo una amplia variedad de opciones naturales y sintéticas, según las necesidades del proyecto. Aunque mejoran la estética y funcionalidad, están expuestas a erosión por factores como viento, lluvia y radiación UV, por lo que requieren mantenimiento periódico. Las características que más destacan en las pinturas son fácil aplicación, fácil mantenimiento, resistencia a la humedad, resistencia al calor, en algunos casos
propiedades antimicrobianas, diversidad de colores, diversidad de acabados como mate, satinado o brillante, y reflejan la radiación, la pintura blanca. Proceso de aplicación de la pintura. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. Reparar grietas o agujeros para dejar la superficie lisa. Calcular la cantidad de pintura necesaria. Generalmente el rendimiento está entre 5 y 10 metros cuadrados por litro de pintura. Se debe verificar esto con el proveedor. Aplicación de la pintura. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la aplicación, es decir, pintura, charola, brochas, rodillos, extensiones y protectores. Aplicar, en caso de ser necesario, una capa de sellador para mejorar la adherencia de la pintura. La técnica de aplicación es en movimientos de W o M, para evitar que se marquen las líneas del rodillo. Generalmente se necesitan de 2 a 3 capas para lograr un acabado uniforme. El uso de brochas es para las zonas donde el rodillo no cubra la pintura, generalmente en las esquinas. Finalmente se deja secar la pintura aproximadamente 24 horas para poder darle un uso a la pared o plafón. Sugerencias: cubrir las zonas donde se trabaje con plástico para facilitar la limpieza. La normatividad aplicable para pinturas son NMXU 124, SCFI 2010, pinturas, barnices y productos afines, definiciones y clasificación. NOM 003, SSA1 2006, salud ambiental, requisitos sanitarios para pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes. NMXC 423-11-2019. Industria de la construcción. Pinturas. Pinturas arquitectónicas. Especificaciones físico-químicas. Desempeño y métodos de prueba. En las siguientes imágenes se muestran los diferentes tipos de pintura. Pintura acrílica, pintura alquídica, pintura epóxica y pintura poliuretánica. Azulejos. Los azulejos son baldosas delgadas fabricadas con arcillas, sílices, fundentes y colorantes, utilizadas principalmente para revestir superficies en la construcción. Destacan por su durabilidad, fácil limpieza y versatilidad estética. A diferencia de la loseta, que se usa en pisos, los azulejos son empleados en muros. Las características que más destacan en los azulejos son resistencia al desgaste y ruptura, resistencia a productos químicos, facilidad de instalación, instalación modular y diferentes texturas y diseños. En general, el procedimiento de colocación de los azulejos es muy similar al de las losetas en piso, con la diferencia que para instalarse en muros, la instalación de los azulejos debe ser cuidando el nivel horizontal de la primera hilera, para que de ahí se haga la instalación hacia arriba. Se debe verificar que la instalación de los azulejos esté a plomo, para que finalmente se le pueda aplicar el emboquillado y quede listo el acabado. La normatividad aplicable en azulejos es NMXC 422-11-2013. Azulejos cerámicos. Clasificación, características y métodos de prueba. En la siguiente imagen se puede observar los diferentes tipos de azulejos en diferentes colores, formatos y diseños. Cielo raso. El cielo raso, o falso techo, es una estructura cercana al techo principal, compuesta principalmente por placas prefabricadas, originalmente decorativo. Ahora también sirve como aislante térmico y acústico, además de ocultar instalaciones eléctricas y de plomería. Puede fabricarse con diversos materiales como yeso, fibra mineral, metal, PVC, madera y poliestireno. Las características que más destacan en cielo raso son estética moderna,
oculta instalaciones, aislamiento acústico, aislamiento térmico, mantenimiento sencillo e instalación sencilla. Proceso de instalación del cielo raso. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. Medir el área para calcular el número de piezas necesarias. Generalmente se considera entre un 5 o 10% extra para poder cubrir cortes o algunos errores en la instalación. Instalación de los paneles. Instalar la estructura metálica de la cual se soportarán los paneles. Estos suelen ser de aluminio o acero galvanizado. La estructura debe estar instalada de tal manera que los paneles puedan fijarse de una manera correcta. Fijar los paneles a la estructura de acero. Realizar las instalaciones necesarias en caso de que se requiera alguna instalación, luz, protección contra incendios, voz y datos o alguna otra. Aplicar el acabado final, sellado de juntas, pintura o cualquier otro acabado que se quiera tener. No se encuentra una normatividad mexicana aplicable, sin embargo, podemos encontrar ACTM E 1264, estándares de materiales para cielos rasos, ACTM C 635, normas para suspensión y estructuras de cielos rasos. En la siguiente imagen podemos encontrar los diferentes tipos de cielo raso, como es PVC, madera y fibra. Fachaletas. Las fachaletas son revestimientos utilizados en construcción y diseño de interiores y exteriores, fabricadas con materiales sintéticos de alta calidad. Imitan la apariencia de piedra, madera o ladrillo y son resistentes al agua, humedad y cambios de temperatura, previniendo manchas y hongos sin perder color ni textura. Son una opción económica y de bajo mantenimiento frente a materiales tradicionales. Las características que más destacan en las fachaletas son apariencia natural, uso en exteriores e interiores, bajo costo de mantenimiento, resistencia a humedad, resistencia a abrasión, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Proceso de instalación de la fachaleta. En general, el procedimiento de colocación de la fachaleta es básicamente el mismo que en los azulejos. En las imágenes podemos ver el procedimiento, en donde la superficie se tiene picada para permitir una mejor adherencia entre el adhesivo y las piezas. Se tiene que verificar el plomo de las piezas y finalmente se le aplica la junta para tener el acabado terminado. No hay una normatividad aplicable mexicana para las fachaletas, sin embargo podemos encontrar UNE 22203-2011, productos de piedra natural para fachadas. En las siguientes imágenes podemos encontrar los diferentes tipos de fachaletas, como lo es fachaleta tipo ladrillo y fachaleta tipo piedra natural. Paneles. Los paneles de construcción son componentes prefabricados diseñados para ensamblarse rápidamente, proporcionando estabilidad y resistencia a las estructuras. Fabricados con diversos materiales según su uso, se emplean en paredes, techos, pisos y sistemas estructurales, simplificando y acelerando la construcción frente a métodos tradicionales. Las características que más destacan en los paneles son versatilidad, instalación sencilla, aislamiento térmico, prefabricación, ligereza, personalización, resistencia. Proceso de instalación de los paneles. En general, el procedimiento de colocación de los paneles es muy similar al del cielo raso, con la diferencia que los paneles son utilizados principalmente de manera vertical, por ejemplo, división de zonas, es decir, muros. Se debe instalar la estructura metálica donde se soportarán los paneles. Se verifica el nivel y plomo de la estructura metálica. Después se instalan los paneles y se le da el tratamiento correspondiente a la unión entre estos. Por último, se le da el acabado final, que generalmente es una capa de pintura. La normatividad aplicable para paneles es NMXC 405,
11-2014. Paneles para su uso estructural aplicados en sistemas constructivos, especificaciones y métodos de ensayo. Se mostrarán los diferentes tipos de paneles, como lo es panel de yeso, panel de cemento y panel de madera. Muros verdes. Los muros verdes son sistemas vegetativos que consisten en cultivar plantas en superficies verticales, como muros, paredes o estructuras independientes. Se pueden instalar en interiores o exteriores, según los beneficios estéticos, ambientales y funcionales que se busquen. Las características que más destacan en los muros verdes son estructura de soporte, sistema de riego, estéticamente atractivo, mejora de calidad de aire, aislamiento térmico y reducción de efecto isla de calor. Proceso de instalación de un muro verde. Planificación de la instalación. Valorar la zona en donde se va a instalar. Esta debe ser tal que permita el libre desarrollo de la vegetación. Elegir el tipo de vegetación y sustrato que se colocará en el muro. Instalación del muro verde. Instalar la estructura, que generalmente es de metal, donde se sujetará todo el sistema del muro verde. Colocar la instalación de suministro de agua y de riego. Instalar el sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua. Esta instalación va en la parte inferior del muro y se conecta al sistema de drenaje. Por último, se instala el sistema de vegetación. Precauciones. Asegurar que la estructura de soporte sea lo suficientemente resistente para soportar todo el peso y la carga del muro verde. Elegir plantas adecuadas para el clima, exposición al sol, humedad y temperatura a la que estarán. La normatividad aplicable para muros verdes es NADF 013 RNAT 2007, norma ambiental para el Distrito Federal. En la siguiente imagen se muestra un muro verde en el patio de una casa. Techos. A continuación se presentan los siguientes acabados en techos: impermeabilizante, policarbonato y techos sustentables. Impermeabilizantes. El impermeabilizante es un producto esencial para proteger estructuras de la humedad y filtraciones, creando una barrera que previene daños como grietas, moho y deterioro estructural. Se aplica en techos, paredes y superficies expuestas, prolongando la vida útil de los edificios y mejorando su resistencia a las inclemencias del tiempo. Las características que más destacan en los impermeabilizantes son prevención de filtraciones, ahorro energético, extensión de vida útil, confort térmico, fácil instalación y fácil mantenimiento. Proceso de aplicación del impermeabilizante. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la aplicación. Reparar grietas en caso de existir. Esto puede ser con algún silicón de poliuretano. Cuantificar la cantidad de impermeabilizante que se va a necesitar de acuerdo a las características que da el proveedor. Aplicación del impermeabilizante. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la aplicación, es decir, el impermeabilizante, malla, rodillo, extensión, esponja, brocha y protectores. Aplicar una primera capa de impermeabilizante. Colocar la malla de refuerzo. Aplicar una segunda capa de impermeabilizante o las que el proveedor indique. La normatividad aplicable para impermeabilizantes son NOM 003 CEDG 2011. Requisitos para la fabricación, comercialización, importación y etiquetado de productos impermeabilizantes. NMXC 126, 1987. Impermeabilizantes. Métodos de ensayo para determinar su comportamiento frente al agua. En la siguiente imagen podemos observar los diferentes tipos de impermeabilizantes: acrílicos, asfálticos y de poliuretano. Policarbonato. El policarbonato es un plástico transparente y resistente a impactos, ideal para techos, cubiertas y paneles. Gracias a su durabilidad, ligereza y claridad, se utilizan en techos residenciales y comerciales
invernaderos, coberturas de piscinas y proyectos de eficiencia energética, destacando por su capacidad para transmitir luz. Las características que más destacan en el policarbonato son resistencia a impactos, ligereza, transmisión de luz, resistencia a temperaturas extremas, flexibilidad, fácil manejo y fácil instalación. Proceso de instalación del policarbonato. Preparación de la superficie. Limpiar la superficie de polvo, grasa, suciedad o cualquier otro resto de material que pueda interferir en la instalación. Instalación. Asegurarse de contar con los materiales y herramientas necesarios para la instalación, es decir, los paneles de policarbonato, sellador, cortador, taladro, tornillos con sello de goma y o ganchos, perfil U que van las orillas del panel y perfil H para la unión entre estos. Instalar la estructura metálica o de madera donde se soportarán los paneles de policarbonato. Fijar los paneles con tornillos o ganchos a la estructura. Entre panel y panel colocar el perfil H para evitar filtraciones. Colocar el perfil U en las orillas del panel. No existe una normatividad mexicana aplicable para el policarbonato, sin embargo, podemos encontrar UNE EN 16280, especificaciones para placas de policarbonato. En la siguiente imagen se muestran los diferentes tipos de placas de policarbonato, como lo es el celular, acanalada y sólido. Techos sustentables. Los techos verdes son sistemas sostenibles que incorporan vegetación en las cubiertas de los edificios, ofreciendo beneficios como reducción de la temperatura urbana, aislamiento térmico y acústico, y gestión eficiente del agua de lluvia. Mejoran la eficiencia energética y reducen la huella ambiental, creando espacios más ecológicos y agradables, integrando naturaleza en entornos construidos. Las características que más destacan en los techos sustentables son aislamiento térmico, sistema de riego, estéticamente atractivo, mejora de calidad de aire, reducción de efecto isla de calor. Proceso de instalación de una azotea verde. Planificación de la instalación. Valorar la zona en donde se va a instalar. Esta debe ser tal que permita el libre desarrollo de la vegetación. Elegir el tipo de vegetación y sustrato que se va a colocar en la azotea. Instalación de la azotea verde. Reparar el techo e impermeabilizar en caso de ser necesario para proteger la estructura de la humedad. Instalar una barrera para prevenir el crecimiento de raíces que dañen el impermeabilizante o techo. Colocar la instalación de suministro de agua y de riego. Instalar el sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua. Esta instalación va en la parte superior y se conecta al sistema de drenaje. Por último, se instala el sistema de vegetación con el sustrato que se eligió. Precauciones: asegurar que la estructura dé soporte o sea lo suficientemente resistente para soportar todo el peso y la carga del techo verde. Elegir plantas adecuadas para el clima, exposición al sol, humedad y temperatura a la que estarán expuestos. La normatividad aplicable para techos sustentables es NADF 013 RNAT 2007, norma ambiental para el Distrito Federal. En la siguiente imagen se puede mostrar un techo verde en la azotea de una casa. Áreas exteriores. A continuación se presentan los siguientes acabados en áreas exteriores: jardinería e iluminación exterior. Jardinería. Los acabados en jardinería son los elementos y procedimientos utilizados para mejorar la apariencia, la funcionalidad y la durabilidad de los jardines y áreas verdes al aire libre. Estos acabados incluyen una variedad de técnicas y materiales para crear paisajes sostenibles y visualmente atractivos. Las características que más destacan en la jardinería son aislamiento térmico, sistema de riego, estéticamente atractivo, mejora de calidad de aire y reducción de efecto isla de calor. En general, el procedimiento de colocación de los jardines es muy similar al de los techos o muros verdes,
con la diferencia que estos pueden tener una extensión mayor e incluir cualquier tipo de vegetación que se requiera. En las siguientes imágenes podemos ver el procedimiento brevemente descrito. La normatividad aplicable en jardinería son NOM 232 SSA1 2009. Habla de productos de grado técnico y de uso en jardinería. Ley de Protección al Ambiente del Distrito Federal. Establece las normas para conservación y restauración de áreas verdes. NADF 001 RNAT 2015. Regula la poda, plantación y derribo de árboles o arbustos. En la siguiente imagen se muestran los diferentes tipos de jardines, como lo son los policromáticos, botánicos y monocromáticos. Iluminación exterior. La iluminación para exteriores incluye sistemas diseñados para mejorar la visibilidad, seguridad y estética en áreas libres como jardines, patios, calles y edificios. Se adapta a diversos contextos, siendo útil en caminos, estacionamientos, perímetros de seguridad y entornos comerciales e institucionales, ofreciendo soluciones eficientes y sostenibles. Las características que más destacan en la iluminación exterior son seguridad, visibilidad, eficiencia energética, estética, durabilidad, fácil instalación y fácil mantenimiento. Proceso de instalación de la iluminación exterior. Preparación de la superficie. Revisar que la superficie de instalación, ya sea un muro, piso, techo o cualquier otra, no tenga obstrucciones y sea adecuada para poder instalar la luminaria. Instalación de la luminaria. Instalar los soportes de manera que queden alineados, nivelados y ajustados al ángulo y dirección que se requiera. Realizar la instalación eléctrica, verificando que éste esté protegido contra el polvo, humedad y otros factores externos que puedan afectar su mantenimiento. Finalmente, se realizan pruebas de encendido conforme a lo indicado en el proyecto. La normatividad aplicable para la iluminación exterior son NOM 001 CD 2012, regulación de las instalaciones eléctricas. NOM 013 ENER 2013, eficiencia energética de sistemas de alumbrado. En las siguientes imágenes podemos observar los diferentes tipos de iluminación exterior, como lo son baliza, aplique, farola, guirnalda, focos empotrables y reflectores. Puertas y ventanas. A continuación, se presentan los siguientes acabados en puertas y ventanas: aluminio, acero, madera y PVC. Aluminio, acero, madera y PVC. Las puertas son elementos que facilitan o restringen el acceso entre zonas, ofreciendo seguridad, privacidad y control de factores como temperatura y ruido. Las ventanas permiten la entrada de la luz natural, ventilación y vistas al exterior, además de brindar protección frente a factores externos. Ambos pueden fabricarse en madera, aluminio, acero o PVC. Las características que más destacan en las puertas son seguridad, privacidad, aislamiento térmico, aislamiento acústico, organización, control de flujo y estética. En ventanas, iluminación, ventilación, estética, aislamiento térmico, aislamiento acústico, seguridad. Proceso de instalación de puertas. Planificación de la instalación. Asegurar que el vano tenga escuadra para poder tomar las medidas y la puerta quede instalada correctamente. En caso de que no se tenga la escuadra, realizar el ajuste necesario para poder instalarse. Instalación de la puerta. En la mayoría de los casos, el marco tiene que ensamblarse para poder instalarse. Colocar el marco en el vano y sujetarlo con cuñas. Apoyarse de un nivel de burbuja para garantizar que esté alineado. Perforar y anclar el marco con el sistema de fijación, tornillos o pernos. Colocar las bisagras en la hoja de la puerta y a su vez atornillarlas al marco.
Una vez instalada la hoja, se procede a colocar la manija y la cerradura. Finalmente, se sella el espacio entre el marco y pared con silicón o sellador para evitar filtraciones de agua o aire. Proceso de instalación de ventanas. Planificación de la instalación. Asegurarse que el vano tenga escuadra para poder tomar las medidas y la ventana quede instalada correctamente. En caso de que no tenga escuadra, realizar el ajuste necesario para poder instalarse. Instalación de la ventana. En la mayoría de los casos, el marco tiene que ensamblarse para poder instalarse. Colocar el marco en el vano y sujetarlo con cuñas. Apoyarse de un nivel de burbuja para garantizar que esté alineado. Perforar y anclar el marco con el sistema de fijación, ya sean tornillos o pernos. Colocar las bisagras en la hoja de la ventana y a su vez atornillarlas al marco. Una vez instalada la hoja, se procede a colocar la manija y cerradura. Estas en ocasiones ya vienen instaladas. Por último, se procede a sellar el espacio entre el marco y la pared, con silicón o algún sellador para evitar filtraciones de agua o de aire. La normatividad aplicable para puertas y ventanas son NOM 002 SSA1 1993. Regula aspectos como la seguridad en edificaciones, como ventilación o iluminación natural. NOM 020 ENER 2011. Establece que las ventanas y puertas deben minimizar la transferencia de calor, especialmente en zonas climáticas extremas. NMXC 460 11 2016. Define los requisitos de calidad y desempeño de las puertas y ventanas fabricadas con aluminio. En las siguientes imágenes se pueden encontrar los diferentes tipos de puertas: abatibles, plegables, correderas. En las siguientes imágenes se encuentran los diferentes tipos de ventanas: abatibles, corredera, plegable, basculante. Conclusión capitular. Los acabados representan la culminación de todas las partidas dentro de una obra civil. Este trabajo busca resaltar la importancia de estos y la variedad de opciones que existen en el mercado. Es importante mencionar que el lector debe tener en cuenta toda la información descrita en el presente documento de acabados que puede existir. Esto con la finalidad de tener un panorama más amplio sobre los tipos de productos que se pueden escoger, el cual estará en función de los objetivos del proyecto. El presente trabajo fue desarrollado por académicos y alumnos adscritos al Departamento de Construcción de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería, con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Por mi raza, hablará el espíritu, Facultad de Ingeniería, UNAM.